Hola amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos un día más a un video de introducción a la lógica. El día de hoy tenemos los entimemas. Un tema que vimos muy al inicio y que supimos por encimita lo que era. Nos referimos a entimemas cuando las ideas se sobreentienden. Si nosotros tenemos un argumento y ese argumento está incompleto, pero la parte que tenemos puede evidenciar lo suficiente como para que se entienda completamente. Por ejemplo, si yo digo que Jones es estadounidense nativo, ¿qué se sobreentiende? ¿Qué es el entimema? Se sobreentiende que Jones es un ciudadano estadounidense. Si nosotros decimos que nació ahí, nosotros sobreentendemos que es ciudadano de ese lugar. Eso es un entimema. Cuando nosotros sobreentendemos algo, entonces no hace falta escribirlo. ¿Qué pasa con los silogismos? Cuando nosotros decimos de manera silogística, nosotros intentamos evitar los entimemas, porque tener entimemas complica el análisis lógico. Pero por nosotros podríamos decir, todos los nativos estadounidenses son ciudadanos. Y a eso le adjuntamos el decir, Jones es estadounidense nativo. Por lo tanto, Jones se entiende que es un ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no ocupamos saber esto. Nosotros no ocupamos saber esta proposición de que todos los nativos estadounidenses son ciudadanos porque ya la entendemos. Está sobreentendida. Y por eso funciona como entimema. Bien, ahora los entimemas tienen tres órdenes en general. Tenemos entimemas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En el primer orden, les llamamos de primer orden cuando la premisa mayor no se enuncia. Le llamamos de premisa, digo, de entimema de segundo orden cuando la premisa menor no se enuncia. Y de tercer orden cuando la conclusión no se enuncia. De todas maneras, ¿cómo podemos validar nosotros un argumento con entimemas? Nosotros colocamos los faltantes, que ya sabemos cómo hacerlo, y evaluamos el total de las proposiciones según las normas y formatos ya conocidos, con las modas, las figuras, analogías, todo lo que haga falta, que ya conocemos. Cuando nosotros logramos hacer entimemas, o sea, cuando nosotros logramos rellenar silogismos que tienen proposiciones faltantes, vamos a entrar al tema que se llama los sórites. Los sórites es un proceso de argumentación, principalmente silogística, por etapas, donde cada etapa va siendo un silogismo categórico estándar. Esto permite obtener justamente conclusiones específicas uniendo diferentes enunciados. ¿Va? Entonces, los sórites es básicamente una cadena de silogismos conectados, donde la conclusión del primer silogismo funciona como premisa del segundo. Si nosotros tuviéramos una estructura, lo veríamos de esta forma. Este sería sujeto y predicado, ¿no? Entonces sería el esqueleto. A es B. Y después se conecta B es C. Y después se conecta C es D. D es C. Por tanto, A es E. Porque ven, todo está conectado. Esto nos permite a nosotros ir haciendo argumentos silogísticos, los cuales van a terminar siendo sórites. Y hay algunos ejemplos más bonitos y menos bonitos. Vean el ejemplo aquí, número 2. Toda flor es vegetal. Todo vegetal es ser vivo. Todo ser vivo es sensible. Todo ser sensible posee alma. Por lo tanto, toda flor posee alma. Esta es la estructura. A es B, B es C, C es D y así hasta el final donde podemos concluir que A es lo último. Y aquí teníamos un proceso un poquito más elaborado. Esto es una práctica que se dio a nivel de un curso lógico. Así que es una práctica real.
Miren, en el curso lógico a ustedes les pueden dar, en este caso fueron 10 proposiciones completamente desordenadas y mal estructuradas. ¿Qué era lo que se tenía que hacer? Esto dice, los únicos animales que hay en esta casa son gatos. Cuando detesto un animal lo evito. Ningún gato deja de matar ratones. Solo los carnívoros matan ratones. Detesto los animales que no me afeccionan. Estos son ejemplitos de proposiciones que podemos utilizar perfectamente de manera cotidiana, donde nuestro objetivo es llegar a la conclusión de que todo canguro es un animal que evito. Como nosotros ya sabemos la conclusión, lo que queremos armar es un Sorites que nos permita a nosotros de manera lógica poder dar ese tipo de conclusión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Número uno, pasamos todas las 10 proposiciones a un formato estándar. Si me decía los únicos animales que hay en esta casa son gatos, lo transformamos a algunos gatos son los únicos animales que hay en esta casa. Después la número 3, cuando detesto un animal lo evito. Todos los animales detestables son animales que evito. La número 7, por ejemplo, los canguros no son aptos para caricias. Ningún canguro es apto para caricias. Ven, los transformamos a un formato estándar que ya conocemos. Y lo siguiente que tenemos que realizar después de haber puesto todas las proposiciones en un formato estándar era ordenarlas de manera correcta. En este caso, bastaría simplemente con ir viendo cómo se desarrolla, ir evaluando el contexto que tiene, para lo cual no hay herramienta certera, únicamente más que nuestra intuición, nuestra experiencia, nuestro sentido común. Y vamos viendo cómo queda el Sorite. Y dice, ningún canguro es apto para caricias. Todos los seres aptos para caricias son animales que gustan de contemplar la luna. Todos los animales que gustan de contemplar la luna son acechadores nocturnos. Todos los acechadores nocturnos son carnívoros. Todos los carnívoros son animales que pueden matar ratones. Algunos animales que matan ratones son gatos. Algunos gatos son los únicos animales que hay en esta casa. Todos los animales que están en esta casa son animales afeccionados. Ningún animal afeccionado es detestado. Todos los animales detestables o detestados son animales que evito. Y por lo tanto, todos los canguros son animales que evito. Aquí acabamos de armar un Sorite. Porque agarramos el argumento silogístico que había. Agarramos este montón de premisas. Agarramos estas premisas, las transformamos en un formato estándar y comenzamos de manera por intuitiva, por contexto, a unir. ¿Cuál iba primera, cuál era segunda, cuál era tercera? Hasta llegar a algo que al momento de analizarlo de manera lógica podíamos tener como conclusión. ¿Cuál es el problema que tienen los Sorites? Si nosotros cometemos una falacia, qué sé yo, en la proposición 3, en la 4 o en la 5, se va a desencadenar un problema lógico en la 6, en la 7, en la 8, en la 9 y en todos los subsiguientes. Entonces, para diferenciar un Sorite de un argumento silogístico, el argumento silogístico va a contar igual con las proposiciones, solamente que el Sorite tiene la peculiaridad de tener esta estructura. La proposición es de A es B, y después sigue que B es C, y C es D, y D es C, y vas arrastrando. Esta es la peculiaridad que tiene el Sorite. Y es lo que lo diferencia del argumento silogístico. Ahora, dentro del silogismo, vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener silogismos disyuntivos, condicionales y dos falacias extra. Cuando hablamos de silogismos disyuntivos es cuando les aplicamos un o a las premisas.
Bien, por ejemplo, ella fue o bien arrogante o estúpida. Dice la segunda proposición, ella fue arrogante. Por lo tanto, no fue estúpida. Ven, la proposición uno me dice, o es una cosa o es la otra. Y la segunda opción me dice, fue tal. Entonces la conclusión es, entonces no fue la otra opción. ¿Y qué pasa cuando son condicionales? Es cuando traen una premisa de un sí, por lo general. Si P, entonces Q. Y me responden P. Por tanto, Q. Por ejemplo, si mi papá me dice que puedo ir, entonces voy. Aquí está la condición. Si mi papá me dice que puedo ir, entonces voy. Papá me dijo que puedo ir. Por lo tanto, voy. Si P, entonces Q. Si mi papá me dice, entonces Q. Papá me dijo. Por lo tanto, Q. Por lo tanto, voy. Silogismos disyuntivos, o sea, cuando tengo que escoger una cosa a la otra. Silogismos condicionales, si tiene que pasar algo previo para que suceda algo después. Y esto nos va a traer justamente dos problemitas, que son la falacia de la afirmación del consecuente y la falacia de la afirmación del antecedente. Cuando hablamos de una afirmación del consecuente, son falacias que son utilizadas específicamente en silogismos condicionales. Miren la estructura. Si P, entonces Q. Q, por lo tanto P. Si estudio mucho, me va a ir bien. ¿Sí? Si P, entonces Q. Si estudio mucho, es la condición. Entonces, ¿qué pasa? Me va bien. Y yo digo, me fue bien. Por lo tanto, estudié mucho. Falacia de la afirmación del consecuente. Me tuvo que, o sea, si me fue bien es porque estudié mucho, no necesariamente. El examen pudo haber estado fácil, yo pude haber copiado, tal vez la maestra o el maestro se apiadó de mí y me dio puntos extra, tal vez había muchas preguntas que anularon el examen. No necesariamente porque me haya ido bien, yo tuve que haber estudiado mucho. Esa es esa es la falacia de la afirmación del consecuente. Creer que la consecuencia se dio gracias a lo que ocurrió previamente. Por otro lado, ¿qué es la falacia de la afirmación del antecedente? Vean la estructura. Si P, entonces Q. No pasa P, por lo tanto no pasa Q. Si estudio mucho, entonces me va a ir bien, pero no estudié mucho. Por lo tanto, no voy a salir bien. Esto es completamente falso. Porque salir bien va a depender de otras circunstancias, si dormí bien, si descansé, si repasé, si practiqué, si el examen no está muy difícil, si me pude concentrar correctamente, si mi entorno estaba silencioso. Mil factores pueden haber para yo salir bien en un examen. No necesariamente tenemos que recargar todo en la afirmación del antecedente. Bien. Veamos aquí, afirmación del consecuente. Tratar una condición suficiente como si fuera necesaria. Esto es lo que tacha más la afirmación del consecuente. Tratar una condición de suficiente como si fuera necesaria. Y en la afirmación del antecedente es tratar una condición suficiente como si fuera necesaria. Dice, pues Q ocurre independientemente de P. Como les digo, por lo tanto, la Q ocurre de manera independiente. Mientras que aquí, Q puede ser consecuencia de muchas otras cosas aparte de P. En la afirmación del antecedente es creer que nosotros hacemos algo
y que previamente eso obtiene resultados después gracias a que nosotros lo hicimos. Es como si nosotros echáramos azúcar en un vaso y cae un meteorito. Entonces nosotros decimos, ay, cayó el meteorito porque yo eché azúcar en un vaso. Falacia de la afirmación del antecedente. O la inversa, la falacia del consecuente. Y nos alcanza ahora un poquito más de tiempo para caer en lo que sería el dilema. El dilema es básicamente un argumento disyuntivo, o sea que o es una cosa o es la otra, en la que las dos opciones alternativas conducen a un mismo resultado. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen de Homero Simpson cuando tiene un camino bueno y un camino malo, pero en realidad los dos tienen el mismo destino de porquería. Ahí es cuando tenemos un dilema. Si escojo la opción buena o escojo la opción mala, las dos me llevan a un problema. Un problema es una palabra muy fuerte que involucra otras cosas. Entonces nosotros tenemos un dilema. Cuando no sabemos qué escoger, porque ambas opciones nos llevan a resultados no deseados, ahí tenemos un dilema. ¿Ven? Es cuando se tiene que elegir usualmente entre alternativas malas. Y el dilema es una forma de argumentación precisamente persuasiva, pensada para colocar al sujeto en situaciones específicas. Dentro de los dilemas, nosotros tenemos dos tipos de dilemas: dilemas simples y dilemas complejos. Cuando decimos que un dilema es simple, conlleva decisiones distintas pero una misma conclusión. O sea, escoja A o escoja B. Me voy por el camino de la derecha, me voy por el camino de la izquierda, me van a terminar asaltando. Eso es un dilema muy simple. Un dilema más complejo sería decisiones distintas, conclusiones distintas, pero con malos efectos. O sea, yo agarro la izquierda, me voy por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha. En uno me saltan con puñal, en el otro me saltan con pistola. Eso es un dilema complejo. Y se preguntan, ¿por qué estamos haciendo estos brincos tan raros de dilemas? Dilema simple, dilema complejo, después de haber visto los temas de los silogismos. Después de haber visto el sórites. Después de haber visto los entimemas. Principalmente porque los entimemas nos ayudan a entender que hay argumentos a los cuales les hacen falta premisas o proposiciones para poder entenderlos correctamente. El sórites nos va a permitir, una vez que tengamos el argumento completo y que sean más de dos premisas y una conclusión, nos va a permitir irlo unificando de tal manera que podemos tener un argumento silogístico súper extendido. Estos 10 pueden ser 20, 30, 40. Pero una vez que vamos teniendo estos niveles de complejidad al momento de formar sórites, o sea, argumentos silogísticos que tienen esta cualidad de ir arrastrando, que la conclusión de uno me sirve como base para el otro y así sucesivamente, eso se termina haciendo el problema de estas falacias. Porque recuerden que la lógica no analiza, ¿cómo se llama esto? La verdad como tal. Entonces podemos arrastrar falacias. Bien. Y eso nos va a traer al final en dilemas. Estos dilemas nos van a permitir abordar lo que sería más que todo el lenguaje. Porque no sé si se han dado cuenta, pero ya la carga con el lenguaje, con los sórites, empieza a ser muy trabajoso. Hacer este nivel de sórites es muy trabajoso, es muy cansado. Y vean que no es algo tan complicado, pero lleva mucho trabajo. El dilema que vamos a tener es con respecto al lenguaje. El lenguaje como tal es muy complicado para estarlo manejando siempre con este tipo de lógica moderna. Por eso es que se pretende dar una entrada al simbolismo. ¿Sí? Porque el lenguaje simbólico, el lenguaje artificial, el lenguaje creado, permite un dominio un poco más completo de la deducción. Ya hemos visto funciones del lenguaje, problemas del lenguaje, las definiciones, los significados, un montón de cosas.
Y cuando llegamos a este punto de los sórites, nos damos cuenta que a pesar de que el análisis lógico y la construcción de sórites puede ser muy bonito, incluso hasta poético, sinceramente para hacer análisis muchísimo más complejo, es muy difícil de abordar. Entonces el dilema al que llegamos es, ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos las palabras para hacer un análisis lógico o utilizamos un nuevo lenguaje, unos nuevos símbolos? La respuesta es muy sencilla. De manera contemporánea, los símbolos. Dentro de la lógica, la filosofía y la matemática específicamente, hacer el análisis clásico, el análisis moderno es muy bonito, muy productivo, se puede sacar muy bien para diferentes temas cotidianos. Pero para adentrarse en temas de lógica y filosofía, muchas veces el análisis filosófico y el análisis lógico se van a realizar más que todo con simbolismos. Pues como ya quedó demostrado, el lenguaje cotidiano y ordinario es bastante complicado. Entonces, qué hace el simbolismo? El simbolismo lo que termina haciendo es extraer la esencia de lo que quiere decir un argumento y transformarlo en símbolos que me permitan a mí irlo deduciendo de una mejor manera. Dentro de los símbolos, nosotros podemos tener dos tipos de enunciados: enunciado simple y enunciado compuesto. Le llamamos enunciado simple aquel con un silogismo categórico que afirma o niega una sola cosa. Y vamos a llamar enunciado compuesto a aquellos que niegan o afirman más de una cosa. O sea, los que tienen y, los que tienen o y los que tienen la condicional. O sea, silogismos disyuntivos, condicionales o interseccionales con la i son aquellos que van a ser compuestos. Porque todo lo que tenga que ver con enunciado simple, nosotros ya lo hemos visto desde la lógica clásica, lo venimos viendo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo que nosotros vimos son dos cositas. Con lo nuevo es que tenemos silogismos disyuntivos, condicionales e interseccionales, que simplemente es lo mismo, pero llevan i. Y con ello, la construcción de dos nuevas falacias: afirmaciones del consecuente y afirmaciones del antecedente. El hecho de poder afirmar o negar cosas en más de, bueno, afirmar o negar más de una cosa es lo que nos va a generar los dilemas. Porque si nosotros tuviéramos una sola cosa es muy fácil, es lineal. Pero cuando hay varios caminos, ahí es cuando tenemos dilemas, simples o compuestos. Y para evitarnos toda esta problemática del dilema, a nivel de palabras, nosotros lo evolucionamos a nivel simbólico. Bien, con esto nosotros vamos a tener dos cositas muy interesantes. Primero, la conjunción. La conjunción es y. Como pan y galletas. Tomo pan y agua. Se puede expresar de la manera P por Q. Al hacer P por Q el valor de su verdad. Por ejemplo, si nosotros decimos P es igual a darlos es cuidadoso y Q es igual a darlos es agradable. Si nosotros decimos entonces P por Q, significa que darlos es cuidadoso y agradable. Esto lo podemos ver con estas tablitas. Estas tablitas se llaman tablitas veritativo funcionales. De P y Q se tratan con este simbolismo. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí P y Q. Y nosotros hacemos dos cositas. La P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y hacemos como si fuera algún tipo de matriz.
Nosotros agarramos verdadero y verdadero, ¿qué nos da como resultado? Algo verdadero. Si nosotros tenemos algo verdadero y algo falso, ¿qué sería? Algo falso. Porque es un y, es una multiplicación. Es como si el verdadero fuera positivo y el falso fuera negativo. Entonces nosotros diríamos, positivo por positivo da positivo. Positivo por negativo da negativo. Negativo por positivo da negativo. Negativo por negativo, bueno, en este caso daría negativo. No se aplicaría tanto así como una ley de signos. Pero dos falsos da falso. Dos verdaderos da verdadero. Sería casi como una ley de signos. ¿Vale? Aquí lo tendríamos mejor. Es el compuesto veritativo funcional del conjunto I. Deme un segundito. Ya. Luego decimos negación o complemento. En español ya sabemos del complemento es agregar simplemente un no. Simbólicamente, ¿cómo lo vemos? Le agregamos aquí un menos, una rayita. Hay otros simbolismos también que podemos utilizar para indicar un complemento. De momento con la tablita veritativo funcional para entenderlo, más que suficiente. Por ejemplo, si P es verdadero o es falso. Entonces, lo que no es P, si P era verdadero, aquí es falsa. Si P era falso, ahora es verdadero. Luego tenemos el disjunto o la disyunción. Y se usa para expresar las alternativas. Por ejemplo, el prisionero tiene rojo o blanco. El prisionero no tiene rojo. Por lo tanto, el prisionero tiene blanco. Este mismo silogismo deductivo, nosotros lo podemos expresar de una manera más sencilla con la tabla veritativo funcional. Bien, decimos el prisionero tiene rojo, o sea, la P o Q. Verdadero, verdadero, da como verdadero, verdadero por falso, da verdadero, falso por verdadero, da verdadero, falso por falso, da falso. Si se dan cuenta, cuando tenemos que hacer las dos opciones simultáneamente, por ejemplo, comer galletas y leche, es más susceptible a la falsedad. Mientras que cuando tenemos que hacer las cosas de como galletas o tomo leche, hay mayor sensibilidad a la verdad. Bien, para tenerlo muy presente. Y por último logramos tener lo que son los signos de puntuación. Muy utilizados en matemáticas, pero a este nivel también funcionan. Por ejemplo, en las matemáticas, los paréntesis normales agrupan símbolos individuales. Los paréntesis cuadrados agrupan a los paréntesis a estos paréntesis. Y las llaves suelen agrupar y las llaves de corchete agrupan símbolos ya más complejos. Entonces, esto lo podríamos decir de esta manera. Nosotros tenemos los paréntesis normales que encierran a paréntesis cuadrado que encierran a las llaves. Las llaves muy utilizadas para expresar conjuntos. Así. Y luego aquí tenemos una simbología. B es verdadero, F es falso, la pestañita es de negación, esto también es de negación, conjunción, disyunción, condicional, condicional sí entonces, y los tres puntitos que son un clásico que es por lo tanto, por tanto. Y esto es la condicional. A nivel
Ya estos son, gente, silogismos. Ya estos son silogismos o hechos en enunciados complejos. Vean que ya tenemos el y, tenemos el o, tenemos la negación y tenemos la condicional. Donde P y Q son los argumentos que se están tratando. Solamente digamos que son dos argumentos porque son silogismos de dos premisas. Pero si tuviéramos 3, 4, 5, 6, 7, ahí vamos agregando. Y esta es una pequeña explicación de lo que sería la condicional. Miren, si tenemos A y tenemos B. Si A y B son enunciados verdaderos, X y Y son enunciados falsos. El valor de verdad del enunciado compuesto es por esta composición. Se calcula como sigue. Miren, A dijimos que es verdadero y X es falso. Puesto que X es falso, la conjunción A por X es falsa. Por lo tanto, su negación aquí es verdadera. Luego decimos B es verdadero. Por lo tanto, su negación es falsa. Y puesto que Y también es falso, según la disyunción, un falso con otro falso es falso. Aquí lo tenemos, ¿no? La disyunción, un falso con otro falso es falso. La fórmula entre los, entonces la fórmula entre los corchetes, chup, 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 es la conjunción de un enunciado verdadero con uno falso. Por lo tanto, todo este enunciado es falso. Por consiguiente, su negación, que es el enunciado completo, es verdadero. Este procedimiento por pasos permite determinar el valor de verdad de un enunciado compuesto a partir de los valores de verdad de los componentes. Si nosotros quisiéramos verlo de manera un poquito más explicada, tenemos esta tablita. Es la tablita veritativo funcional de la condicional. Ven, tenemos P y tenemos Q. Luego tenemos la negación de Q. Tenemos P por la negación de Q. P por la negación de Q, pero todo negado. Esto va a dar como resultado P condicionado a Q. Y aquí tenemos una pequeña explicación. Las dos primeras columnas son guías, simplemente exponen todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad para P y Q. La tercera columna se llena con las referencias de la segunda, pero de manera negada. La cuarta con referencias de la primera y la tercera, y la quinta con referencias de la cuarta, y la sexta es idéntica por la definición de la quinta. Bien, voy a estarles, tal vez, no sé si hacemos un videito o si adjunto simplemente las prácticas para que quede mucho más claro, mucho más detallado este asunto de las tablas de verdad al final. Que esto se puede complicar mucho, pero no nos interesa a nosotros complicarnos. Porque aquí lo que se pretende dar es una breve entrada a los simbolismos sin ahondar específicamente en las tablas de verdad y en las operaciones simbólicas avanzadas. Yo no les quiero enseñar esto, todo esto, que esto se puede poner muchísimo más loco. No es el objetivo. Bien, el lenguaje simbólico pretende dar un dominio completo de la deducción. Pues como ya se vio, el lenguaje ordinario es muy complejo como para ser abordado en su totalidad, e incluso al momento que traducimos se pierde la especificidad y los significados. Por eso es la creación de un lenguaje artificial necesario para el análisis lógico. La lógica de manera contemporánea simplemente no puede avanzar si no era con un lenguaje artificial, porque el lenguaje que utilizamos hoy día es tan complicado, tiene tantos significados, está tan vivo que analizarlo a profundidad únicamente con los métodos de la modernidad es muy difícil. Se puede hacer, claro, pero es que son trabajos gigantescos que podemos resumir
y podemos aumentar la eficiencia en el momento que utilizamos lenguajes artificiales como el simbolismo. Y bueno, amigos, de mi parte eso sería todo por el curso de introducción a la lógica. Para aquellos que llegaron hasta el final, muchas gracias a todos por haberme seguido en este montón de videos. De verdad, un placer haber estado con ustedes hasta este final del video de introducción a la lógica. Y probablemente voy a estarle subiendo las últimas prácticas y un examen más. Pero a nivel de materia, hemos visto todo. Ya para continuar con este tema del simbolismo, hay que entender un poco más de tablas de verdad, un poco más de operaciones matemáticas y ya ese es otro rollo aparte. De mi parte, ustedes ya se pueden sentir bastante preparados a nivel de cómo van haciendo la lógica, el paso de la lógica clásica, el paso de la clásica a la moderna y el por qué hoy en día ocupamos lenguajes simbólicos tan complicados a veces para poder resolver las cosas. Así que muchas gracias por llegar hasta el final y los veré en otros videos. Chao, chao.